Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Listo. Yo recuerdo que les había dicho que podíamos terminar el tema pasado, el que vimos el sábado, pero digamos que el tema más importante del sábado que nos ayuda a entender la monitoría del tercer corte, las monitorías del tercer corte, es la marginalidad, que la vamos a tocar mucho en este tercer corte. Pero algunos grupos también verán comercio internacional, entonces pues decidí saltarme aquí a los temas del tercer corte y si alcanzamos, vemos lo que nos falta del sábado. Y si no, entonces lo dejamos para el sábado. Entonces voy a seguir aquí, voy a continuar. Listo, comercio internacional. Digamos que este corte generalmente son tres temas los más importantes que se tocan. Este que es comercio internacional, que será como la parte macroeconómica, lo que es costos y producción, que es como la parte microeconómica, y algo extra que son los mercados imperfectos. Entonces ese sería el primer tema y es digamos que el que menos se utiliza o se toca. Generalmente lo que es costos y producción se deja para dos clases, como hizo la profe Lino, porque es el más extenso y el que tiene más, digamos, un componente matemático más grande. Este es más sencillito. Entonces continuamos con este. Comercio internacional. Algo, digamos que interesante del comercio internacional es que la gente que lo estudia como carrera, digamos que tiene muy claro, o en teoría debería tener muy claro la diferencia entre comercio internacional y el comercio exterior. Y generalmente se ofenden cuando alguien le dice que estudian el otro tipo de carrera cuando no es así. Entonces, es importante entender que cuando uno se refiere a comercio internacional, se refiere a importaciones y exportaciones. Les voy a ponerlo aquí. Entonces ustedes hacen ese enlace así. Comercio internacional, importaciones y exportaciones. Entonces pongámoslo aquí. Comercio internacional se refiere a importaciones y exportaciones. Ahora, importaciones y exportaciones de qué. Y eso es interesante, ahorita lo llevamos aquí otra vez a este punto. Pero entonces, miramos aquí la diferencia fundamental entre comercio internacional y comercio exterior. Voy a sacar el lapicero. Cuando uno habla de comercio internacional, se está refiriendo, digamos que, a todos los movimientos económicos fuera del país en sí. O sea, se refiere a todas las exportaciones, al intercambio comercial entre todos los países. ¿Listo? Es como si fuera una amalgama de cosas, digamos, dentro de las exportaciones, todo lo que sale del país. Eso es comercio internacional, pero no solo del país, sino en los países en conjunto, de todos los países. Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a comercio internacional, estamos haciendo referencia, digamos, a Mercosur y a la Unión Europea, ¿cierto? Que son más de un país. Y cuando hablamos de comercio exterior, nos estamos refiriendo a esas exportaciones, pero de un país. Solo de un país. Entonces, por ejemplo, el comercio exterior de Bolivia, el comercio exterior de México, el comercio exterior de Chile, ¿cierto? De un país a otro país. Digamos que es unilateral. Entonces, aquí hay menos países, ¿vale? Aquí en el comercio internacional, en el comercio exterior. Entonces, escribámoslo aquí un poquito más preciso. Entonces, comercio internacional se refiere a las importaciones y exportaciones de todos los países o de un conjunto de países.
a diferencia del comercio exterior, que son las importaciones y exportaciones de un país a otro. ¿Listo? Entonces voy a señalarlo aquí y subrayarlo para que sea más clara la diferencia de un país a otro. Y este sería el conjunto de países. Entonces, comercio internacional y comercio exterior. Listo. Esa es la diferencia fundamental entre ambos. Entonces, digamos que para tratar este tema, el libro de Mankiw nos pone un ejemplo, digamos que de un país, un supuesto país, y lo llama Islandia. Este supuesto país tiene unas características fundamentales, y es que es un país cerrado. Entonces voy a ponerlo aquí, o sea, no es abierto al comercio. Es un país cerrado económicamente. Es decir, no comercia con otros países. Islandia, voy a poner aquí Islandia. ¿Listo? Entonces, el otro supuesto es que nadie puede hacerlo. Vemos que el libro dice que no lo pueden hacer porque el líder no lo deja, y eso suena un poquito como a coerción, ¿no? Tipo como si Pablo Escobar no dejara comerciar. Entonces por eso lo puse allí. Pero entonces en teoría es que nadie individualmente puede comerciar al exterior. Y si no lo mandan a pelar. Nadie individualmente puede comerciar al exterior. Solo dentro del país. Ese es el país supuesto que vamos a tratar ahora. Y vamos a tratar de entender qué pasaría si este país comercia al exterior. ¿Qué ventajas adquiriría? Y en base a eso, ¿qué ventajas tiene cualquier otro país de comerciar al exterior? Ventajas y desventajas, ¿no? Hay que ser imparciales. Entonces, dentro del contexto del país, dice que hubo unas elecciones, ¿cierto? Y que ya Islandia puede efectivamente comerciar al exterior. Entonces vamos a ponerlo aquí para que entiendan los que solo leen las diapositivas. Entonces, hay elecciones y el nuevo presidente permite el comercio exterior. Entonces, vamos a graficar cómo se vería ese país, ¿cierto? Sin comercio, y es tal cual como están viendo aquí. Entonces, dentro del problema ellos plantean el mercado de los textiles, o sea, de la ropa, y dentro de ese mercado miren que actúa como la manera en que siempre hemos entendido los gráficos desde el primer corte. Hay una cantidad de equilibrio y hay un precio de equilibrio, ¿cierto? Hay un excedente del consumidor y hay un excedente del productor. Hay una oferta y hay una demanda. En este contexto, para poder entender el problema, nos estamos refiriendo a una demanda nacional. Entonces vamos a escribirlo aquí, y es esta demanda que está aquí. O sea, es una demanda dentro del país. Entonces, demanda nacional, demanda dentro del país. ¿Cierto? Es todo lo que compran los consumidores dentro del país. Que siempre hemos asociado el rojo con la demanda. Y también hay una oferta nacional, ¿cierto? Que tiene la misma función pero en términos de la oferta. Entonces, oferta dentro del país. Es todo lo que compran, es todo lo que venden, mejor dicho, lo que ofertan los vendedores dentro del país. ¿Listo? Entonces se produce dentro del país, se consume dentro del país. Eso sería un gráfico de un país sin comercio. ¿Listo? La manera en que ustedes lo han entendido siempre. Entonces, dentro del problema nos plantean la siguiente situación. Es decir, contratan un grupo de economistas y si esos economistas se hacen fundamentalmente tres preguntas. Ellos se preguntan, ¿qué sucedería con el precio de los textiles? Recuerden que estamos en un mercado de textiles.
¿cierto? Y se preguntan qué cantidad de textiles se venden en el mercado nacional, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si en vez de un mercado nacional se pasa a un mercado internacional? O sea, se entra a competir con los demás países en términos de textiles. Entonces, se hacen esta pregunta que es importantísima, esta que está aquí. Dice, ¿quién ganaría y quién perdería si el país entra a un comercio internacional? Entonces, aquí vamos a asociar varias cosas. Cuando hablemos de comercio internacional, digamos que implícitamente nos estamos refiriendo al libre comercio, ¿cierto? O al libre mercado. Voy a ponerlo un poquito aquí. Entonces se preguntan, ¿qué sucedería con comercio internacional? Pues es lo mismo. Entonces, si un examen le llegan a preguntar comercio internacional, ¿cierto? Le llegan a preguntar libre mercado o libre comercio, posiblemente se refiere a lo mismo, aunque esto en realidad no es lo mismo, ¿listo? Pero en teoría, digamos que para términos del ejercicio y el tercer corte, yo creería que sería lo mismo. Pues voy a ponerlo aquí. Están dando fuentes. Listo. Ponerlo aquí, voy a subrayarlo. Voy a hacer lo mismo. Vale, y ahora se hacen una tercera pregunta, ¿cierto? Y se refieren entonces a los aranceles. Y ellos se preguntan si un arancel debería ser parte de esa nueva política de comercio. Entonces, voy a tratar de definir aquí en esta diapositiva qué es un arancel. Que se me pasó a definirlo formalmente. No sé si queda un poquito así. Entonces, vamos a decir que un arancel es el impuesto a las importaciones. Y esto es muy importante, generalmente no se aplican a las exportaciones. O sea, cuando estamos hablando de que es un impuesto a las importaciones, estamos hablando de un impuesto a todo lo que entra al país. Y como lo que entra al país viene de afuera, viene de otros países, entonces es un impuesto a las mercancías que vienen de otros países. O porque esto es generalmente, es decir, dentro del contexto del problema usted le pueden poner, digamos, aranceles a las exportaciones, es decir, a lo que sale del país, que es muy raro, ¿listo? Pero puede pasar. Es más, dentro de la clase de hoy, la monitoría, hice un poquito ese ejemplo de qué sucedería, pero generalmente no es así. Entonces, recordemos que un arancel es el impuesto a las importaciones, es decir, a todo lo que viene al país, todo lo que entra. Entonces, digamos que la pregunta última, y es la que más les interesa a los economistas, ¿cierto? Es saber si el país, con lo que produce, ¿cierto? Con sus precios, con sus costos, con todo lo que tienen en los textiles, puede comprar o vender textiles, es decir, si puede importar o vender textiles. ¿Qué le conviene más si entra a ese mercado internacional? ¿Comprarlos o venderlos? Y en ese caso, ¿quién estaría ganando? Entonces, entramos aquí a un término interesante que es el precio mundial de las cosas. Resulta que todo lo que tenemos tiene un precio a nivel internacional, que es el precio mundial. Y ese precio mundial está determinado por todos los demás países. Digamos que es por la demanda y la oferta conjunta de todos los demás países. Entonces, vamos a este ejemplo de aquí. Dice, los economistas comparan el precio de los textiles de Islandia con el precio de los textiles de los otros países. El precio que prevalece en los mercados mundiales se llama el precio mundial. Entonces, yo puse aquí que el precio mundial
es un precio de un bien al que los países en su conjunto están dispuestos a comprar o a vender. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado noticias que dicen el precio mundial del petróleo subió y bajó, ¿cierto? Ese precio mundial no solamente depende de Colombia, no solamente depende de un país, depende en conjunto de todos los demás países que comercian con ese petróleo, ¿cierto? Que tienen acceso a comprarlo y tienen acceso a venderlo. Entonces, a eso se le denomina precio mundial. Y aquí es algo importante y es una lógica que deberíamos entender. Y es, ¿qué pasa si el precio mundial es más alto que el precio nacional? Entonces, el problema nos dice que si el precio mundial es más alto, entonces a Islandia exportará textiles. Y eso tiene mucho sentido, ya vamos a ver por qué. Entonces recuerden esto, si el precio mundial es alto, es más alto que el precio nacional, entonces a Islandia exportará textiles. Entonces pensémoslo así. Y voy a armar otra diapositiva aquí. Cuando hablamos de que el precio mundial es alto, ¿cierto? Estamos hablando de que probablemente los costos de producir ese producto que tiene ese precio mundial son más altos, ¿listo? Costos más altos, precios más altos. Entonces, si el precio es más alto y el costo es más alto, ¿qué pasa si yo llego a vender algo más barato? Pues me compran, ¿cierto? Si estamos hablando del mismo bien, o sea, en este ejemplo estamos hablando de textiles, y yo entro en nombre de mi país a vender productos más baratos, pues a mí probablemente me van a comprar más. Es decir, yo estaría beneficiándome si vendo. Es decir, yo estaría beneficiándome como país si exporto. Entonces, hagamos ese cambio allí. Ya no estamos hablando de personas, sino del país en sí. Entonces, el vender de un país es igual a exportar. En ese término siempre hemos puesto la oferta como azul. Entonces, pasa lo contrario cuando el precio es más bajo. Es decir, cuando hablamos de que el precio mundial es bajo, estamos hablando de que los costos, voy a poner aquí de otros países, son más altos. Los costos de otros países son más bajos. Entonces, digamos, supongamos este ejemplo aquí. Si yo entro a competir, ¿cierto? Y vendo mis productos que son más caros, pues probablemente nadie me vaya a comprar, porque es el mismo producto, pero lo estoy vendiendo más caro porque a mí me cuesta más hacerlo. Entonces, digamos que a mí como país no me conviene vender en un mercado internacional con un precio mundial alto, con un precio mundial bajo. Me conviene lo contrario. Si el precio mundial es bajo, lo que le conviene a ese país es entonces comprar, aprovechar que están bajitas las cosas. En ese sentido, el país no se comporta como un vendedor, sino como un comprador, como un consumidor. Nos vamos a poner aquí. El comprar de un país es igual a importar. Listo, entonces ya aquí ya más o menos entendemos la lógica de esto. Me hubiera gustado hacerle como un cuadrito más simplificado para entenderlo, pero creo que por ahí es algo parecido, para entenderlo mejor. Entonces, vamos aquí. Miren, si el precio mundial de los textiles es más alto que el precio nacional, ya lo vimos, entonces a Islandia exportará textiles. Es lo que ya vimos ahorita, la lógica que ya vimos. Ya he puesto yo algo aquí interesante.
Dice, esto significa que como Islandia produce un precio más bajo que el precio mundial, significa que los vendedores de Islandia se verán atraídos por vender a otros países a un precio más alto. Eso es verdad. Entonces las exportaciones afectan positivamente la oferta. O sea, digamos que le están creando ganancias a esos nuevos vendedores. Ahora, si el precio mundial de los textiles es más bajo que el precio nacional, entonces a Islandia importará textiles. Y vimos la lógica que vimos ahorita, ¿cierto? Si el precio es bajo, entonces a la gente de ese país le interesa más comprar al exterior que a su propio país, porque es mucho más barato comprar afuera. Es sencilla la lógica. Entonces, miramos aquí, en ese sentido, cómo se comportaría de forma gráfica. Por ejemplo, si hablamos de un precio mundial, estamos hablando de algo que es fijo en teoría y se va a comportar como una línea, que es esta línea que están viendo acá, a la derecha. Lo que están viendo a la izquierda es el país, que ya vimos, cuando no comercia con el exterior, ¿cierto? Y lo que estamos viendo a la derecha es el país cuando sí comercia con el exterior. El precio mundial se va a comportar como una constante, o sea, como tal, como una recta horizontal, ¿cierto? Y digamos que aquí pasa algo interesante con este mercado, y es que al tener un precio alto, lo que esté por arriba de ese precio alto en relación al precio de equilibrio, o sea, lo que esté aquí, recuerden que este es el precio de equilibrio, y lo que esté por arriba con ese precio mundial se va a exportar. Y mira que pasa algo interesante, y es que se crea este cuadrito que está aquí. Todo esto que está aquí, que tiene la letra D, es todo lo que gana el país exportando. Digamos que si hubiera sido al revés, y esto lo vamos entendiendo ahorita, creo que por ahí está el cuadro, es un precio mundial más bajo que el del país. Recuerden que el del país es el del equilibrio, ese es el del país, ¿cierto? Si el precio es más bajo, pues entonces esto que está aquí ya no va a significar exportaciones, sino importaciones, consumo. ¿Listo? Es decir, aumenta la demanda nacional. Aumenta la demanda en sí, ¿no? Aumenta la demanda. Mientras que acá arriba, si el precio está más arriba, aumenta la oferta. Es decir, todo esto pasa a ser parte de la oferta y todo esto pasa a ser parte de la demanda. Entonces, sigamos con esta lógica y vamos identificando qué es lo que pasa. Por ejemplo, lo primero que pasa, y esto digamos que es la lógica de la cronología del gráfico, es saber que cuando un mercado, cuando un país entra a competir internacionalmente, ¿cierto? Genera un precio mundial, o sea, entra a un precio determinado. Entonces vemos aquí, lo primero que sucede cuando un país se abre económicamente al exterior es que está sujeto a un precio internacional. Pues pum, es como si apareciera allí el precio internacional en el momento en que el país abre, es decir, un precio mundial. Eso es lo primero que pasa, ¿listo? Lo segundo, y lo que ya vimos ahorita, como el precio es alto, ¿cierto? Y lo que yo produzco lo hago más barato, entonces yo prefiero exportar. Entonces, si el precio mundial es alto, el país exporta. Y ahora, miren que algo importante aquí, y es que se crea esa D, que yo les había dicho. D, es lo que se agrega a las, mejor dicho, a la oferta. ¿Listo? O sea, recuerden la lógica del gráfico y recuerden que si el precio aumenta, ¿cierto? La gente y los vendedores van a querer producir más, los vendedores en sí, y ya no van a producir lo que producían aquí,
aquí era el precio de equilibrio, sino que ya van a producir lo que producían acá. ¿Sí lo ven? Entonces, todo esto que producen aquí ya no se va a perder. Si ustedes recuerdan la vez pasada, en algunos casos, todo lo que estaba por arriba se denominaba excedente del productor. ¿Cierto? Pero porque estábamos en un país cerrado, sin comercio internacional. En este caso, todo lo que se produzca y lo que no se consuma dentro del país se va a vender, se va a exportar. Es decir, se produjo aquí, pero esto no se va a perder, no se va a considerar un excedente, todo esto que está aquí, sino que se va a exportar. ¿Listo? Y sucede algo con la demanda, y es que esta demanda que está aquí va a disminuir. Voy a volver a abrirlo aquí en grande para que se vea un poquito. Y es que esta demanda que está aquí se redujo. Si recuerdan, estaba aquí cuando era un mercado nacional, no con el exterior, y ahora se pasó aquí. Se redujo. Claro, porque entonces el precio mundial también va a aplicar dentro del país. O sea, la gente del mismo país de Islandia va a comprarlo a este precio. No hay una preferencia nacional. No es como, le vendemos el precio a los ciudadanos de aquí a este precio y a los otros a este precio, a los ciudadanos de fuera. No, todos. En este mercado, perfectamente competitivo, se le vende el mismo precio a todos. Y los que salen ganando son las empresas. ¿Listo? Entonces pongámoslo aquí. Como el precio aumenta a causa del precio mundial, la demanda nacional se reduce. ¿Listo? ¿Qué hora son? Listo. Y ahora miramos algo interesante en el cuarto, que es lo que yo le contaba. Entonces, todo lo que se produce en el país y no se vende, ¿cierto? Ya no se va a considerar un excedente de producción, sino que se va a exportar en este país que ya se abrió internacionalmente. Listo. Entonces miremos aquí lo que va a pasar y lo que se están sumando las cosas. Esto digamos que se considera como las partes. Lo que hice ahorita fue una cronología de lo primero que pasó a la consecuencia de eso. Lo primero y lo último. En este caso, está identificando son las partes. Entonces, la parte A es el excedente del consumidor antes del comercio, ¿cierto? La parte A y la parte B, la suma de las dos, miremoslo aquí. La suma de las dos, o sea, estas dos, voy a tratar de correrlos con este lápiz, es todo esto, es lo que había antes del comercio internacional, ¿cierto? Antes de ese precio mundial que distorsionaba la economía nacional, ¿cierto? Es como si esto no existiera, por ahora. Y en ese caso, todo esto que estaba por debajo del precio de equilibrio, recuerden un poquito la teoría, debajo del precio de equilibrio, por arriba de la oferta, era el excedente del productor, ¿cierto? Cuando no había comercio internacional. Y ya, la suma de todo esto se considera el excedente total de todo este triángulo azul. Ahora la cosa cambió. Como metieron este precio mundial, ¿cierto? Metieron este precio mundial, entonces ahora el excedente del consumidor es lo que va a ir arriba del precio mundial. Mire que ya no estamos utilizando el precio de equilibrio, sino el precio mundial, ¿cierto? Este es el excedente del consumidor. Y todo lo que haya por debajo de ese precio mundial se va a considerar el excedente del productor, o sea, todo esto que está aquí, más lo que ya tenía antes. O sea que, en teoría, al vender al exterior, a los consumidores se les está quitando una parte que era de ellos, que era esta parte B. Y esta parte B ahora pasa a ser del productor.
Pero no solamente eso, y es que aparte de la B, que antes era el productor del consumidor y ahora pasa a ser del productor, va a existir esta parte D, que también va a ir para el productor. Entonces, lo que ya tenía, que era C, más lo que le quitó a los consumidores, que era B, ¿cierto? Y lo que exporta al exterior, que es D. Entonces vemos que sumó dos cosas que tiene, mientras que al consumidor le quitó esta B. Ahora, algo interesante aquí, ¿cierto? Es que si vemos, va a existir más excedente en conjunto. Es decir, en esta economía cuando estaba cerrada, solamente tenía esto. Mire, tenía A, B y C. A, B y C. ¿Cierto? Sin comerciar al exterior. Ahora no solamente tiene A, B y C, sino que tiene también la D, que es esta D que está aquí. ¿Sí ven? En conjunto la economía ganó, ¿cierto? El conjunto de todas las personas, ¿cierto? Pero los consumidores perdieron en este juego y los productores ganaron mucho más. En teoría pasa lo siguiente, pero vamos a identificarlo aquí. Entonces, A es el excedente de los consumidores después del comercio. B es el excedente de los consumidores que ahora en el comercio, mejor dicho, pasa a ser de los productores. C es el excedente de los consumidores antes del comercio. Recuerden la suma, aquí no digo espacio, pero arriba está el cuadrito para mostrar las sumas. Y D es lo que ganan los productores al vender al exterior, pero también es, digamos que es el reflejo o la muestra de que el excedente total es mayor. Y voy a ponerlo aquí, y es algo interesante cómo lo menciona el libro. Creo que igual está ahí abajo. Es decir, lo que perdieron, mejor dicho, lo que ganaron los oferentes, ganaron los productores, espero que me estén siguiendo, sé que es un poquito enredado, ganaron los productores, es mayor de lo que perdieron los consumidores. Y ahora vuelvo a eso. O sea, lo que ganaron los productores es mayor a lo que perdieron los consumidores. O sea, recordemos que los consumidores perdieron esto aquí, ¿cierto? Pero esto que perdieron pasó a ser parte de los productores. Pero no solamente pasó a ser parte de los productores eso, sino esto de aquí. Y esto antes no estaba sin comercio, este punto D. Entonces, todo esto, ¿cierto?, es mayor a lo que perdieron los consumidores. El conjunto de los dos, lo que ganó la economía en general. Entonces, en ese sentido, pasemos aquí a esta parte de aquí, que es lo que yo les he comentado ahorita. Dice, el excedente total aumenta por una cantidad equivalente al área D. Y es verdad, es esta D que está aquí. Indicando que el comercio internacional mejora el bienestar económico del país en su conjunto. El comercio mejora el bienestar económico de una nación en el sentido de que las ganancias de los ganadores son mayores que las pérdidas de los perdedores. ¿Cierto? Y tiene sentido lo que les explico ahorita. Entonces, vamos a pasar a algo interesante, y es que eso que acabo de pasar aquí se une con uno de los principios de la economía.
Y generalmente los profes no tocan esto, pero es interesante, y es el quinto principio, ¿cierto? Que dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. O sea, sí vimos aquí que los consumidores perdieron, ¿cierto? Pero el conjunto y la economía en general ganó más. Se perdió esto, perdón, se perdió esto, pero al mismo tiempo esto se ganó para los productores. Junto con esto que está aquí. Es por eso que este principio dice lo que dice. El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. ¿Listo? Digamos que uno puede entrar a debatir esta idea porque uno puede decir que los consumidores son más importantes que los vendedores. Uno puede decir que los vendedores ya tienen plata. Y podría tener en parte razón. Pero digamos que aunado a este principio, se salió ganando en mayoría. Se salió ganando más que perdiendo. Entonces, ahora vamos con este ejemplo de importaciones. La teoría es la misma. ¿Listo? Simplemente que cambia y el precio ya se va a poner por debajo. Entonces, el precio mundial es inferior al precio nacional. Entonces, recordemos que este precio mundial es este que está aquí y es una constante, o sea, es una línea que va aquí. ¿Han visto esta constante? ¿Cierto? Y el precio nacional, el mismo precio de equilibrio, va a estar aquí. Entonces, si el precio mundial es menor que el precio nacional, pues el país va a decidir comprar, porque es mucho más barato que lo que vende en su país. Entonces voy a ponerlo aquí, para que no se pierda. Creo que arriba debería ponerlo, pero pues pongámoslo aquí también de primeras. Entonces, el precio mundial es más bajo que el precio nacional, ¿cierto? Y el precio nacional es el mismo precio de equilibrio. Es decir, a los consumidores les es más rentable comprarle al exterior, porque vende más barato. ¿Listo? Ahora pasa lo mismo que el anterior. Vemos aquí digamos que una cronología de lo que sucedió. Entonces, el país entra a competir con otros países en un comercio internacional. ¿Cierto? En ese sentido, el precio que se establece es el precio mundial. Como es más bajo, el precio nacional se pone pues debajo, ¿no? Ahora, en este segundo paso, lo que sucedió aquí es que es la misma lógica del anterior, pero sino que aplicado a los consumidores. Y espero que me estén entendiendo. En este caso que está aquí, ¿cierto? Miremos que ya no se produce la misma, digamos que los demandantes ya no consumen la misma cantidad que los ofertantes, sino que consumen más. ¿Sí lo ven? Van a consumir más porque el precio es más bajo. Empezamos aquí. Como el precio es más bajo, ahora es más bajo, las personas van a querer consumir más. Y ahora miren aquí algo interesante, y es que lo mismo sucede en términos de la oferta. Recordamos que la ley de la oferta dice que si un precio aumenta, la oferta también. Si un precio baja, la oferta también baja. Entonces, miren aquí lo que pasó con la oferta. Bajó también. Si hubiera estado aquí, hubieran estado en equilibrio, pero como entró ese mercado internacional, la oferta ahora es menor. Recuerden que hacia acá es menor, ¿listo? Si estuviera aquí fuera mucho menor, y así sucesivamente. Casi cercano al cero, a este cero. Entonces vamos a ponerlo aquí. 3.
como el precio ahora es más bajo, las empresas van a producir menos. Voy a poner aquí como ley de la oferta, ¿listo? Y pues como para no dejar cosas por fuera, pongo aquí que el anterior era la ley de la demanda. Ahora en este punto cuarto, lo que sucedió es lo mismo que el anterior, pero en términos de importaciones. Es decir, como la gente, ¿cierto?, está pidiendo más que antes, ¿cierto? Está pidiendo más que antes. Entonces, esto que está pidiendo ya no lo va a poder pedir a sus vendedores nacionales, sino que lo va a tener que pedir al extranjero. Va a comprar mercancía extranjera. Y esa mercancía extranjera se va a ver aquí. Y todo esto que está aquí ya no se va a llamar exportaciones, sino importaciones. O sea, compras. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, lo que las personas consumen de más, ¿cierto?, no va a ser saciado por vendedores nacionales, sino por vendedores internacionales. Y eso se va a denominar importaciones, ¿listo? A eso se le llama importaciones. ¿Listo? Entonces, miremos la lógica que hay aquí. En este caso, por debajo del precio de equilibrio, ¿cierto?, lo que va a haber se va a llamar importaciones. Ese es como el paso más sencillo. Por debajo del precio de equilibrio, importaciones. Y en el caso anterior, por arriba del precio de equilibrio, se van a llamar exportaciones. ¿Listo? Esa es la lógica fundamental y más sencilla que puede haber, sino que yo se los explico con detalles para que ustedes tengan todos los detalles ahí, y como por cumplir con el planeador. Pero en teoría lo más sencillo es decir que por debajo es importaciones y por arriba es exportaciones. Así. Entonces, pensemos aquí en lo mismo que en el anterior, para entender qué es lo que sucede con el excedente de las personas. En un principio, los consumidores, antes de comerciar, tenían esta cantidad de excedente. Antes de comerciar todo el lado, ¿cierto? Había este precio de equilibrio y había todo este que está aquí. Los vendedores, antes de este precio mundial, tenían esta cantidad de excedente de aquí. Todo el punto B, todo el triángulo B. O sea, por debajo el precio de equilibrio, por arriba de la oferta, excedente de productores, por debajo de la curva de demanda, por arriba del precio de equilibrio, excedente del consumidor. Es sencillo, ¿cierto? Es como si viéramos el cuadro en dos, fácil. Ahora, con este precio mundial las cosas cambian. Como está por debajo y como se importa, va a haber mucho más demanda, se va a incrementar la demanda. Pero lo interesante es que pasa lo contrario a lo que vimos en el ejemplo de las exportaciones, que en este caso que está aquí ganan los consumidores. O sea, esto que antes era de los productores, este rectángulo B, ahora va a ser parte de los consumidores. Entonces ellos van a tener esto que está aquí como nuevo y esto que tenían antes. Entonces todo esto que está en verde es el excedente del consumidor. En ese sentido, pensémoslo así: cuando compramos teléfonos del extranjero a precio más barato, nosotros salimos ganando, pero los productores locales salen perdiendo. Estoy hablando tipo Claro, Concel, Movistar, Tigo. Ellos salen perdiendo excedente. Nosotros los consumidores salimos ganando, pero ellos salen perdiendo. El asunto es que a raíz de eso hay varias consecuencias, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces miremos aquí. En este caso que hay aquí, el consumidor gana, ¿cierto?,
esta parte B, pero no solamente gana esta parte B, sino que gana esta parte D, ¿cierto? Esta parte de las importaciones. O sea, es mucho mayor el excedente del consumidor ahora. Gana dos cosas. Gana B y gana D. Gana este y gana este. Mientras que el productor solo pierde B. Entonces vamos a escribirlo aquí. A es el excedente del consumidor sin comercio. B es el excedente que pierden los productores, pero que ganan los consumidores. C es el excedente del consumidor luego del comercio, mejor dicho, con comercio. Y D es el excedente del consumidor que viene de comprar, o mejor dicho, que deriva de comprar en el exterior. ¿Listo? Entonces, la misma lógica que antes. El excedente total aumenta en una cantidad igual al área D, es lo que vemos aquí. A pesar de que los productores perdieron en este caso, ¿cierto? Que perdieron B. La economía en su conjunto está ganando la letra D, está ganando esta que está aquí, la economía en su conjunto. ¿Listo? Y aquí vemos la diferencia. A, B y C, A, B y C, ¿cierto? Pero ahora se añade uno más, que es D. Y este solamente ocurre cuando hay comercio internacional. Estamos ganando más de lo que estamos perdiendo. Entonces, sí lo había puesto. Ese es el cuadrito lógico y más sencillo que hay. Uy. Ahora sí. Mírenlo. Si el precio nacional es mayor que el precio mundial, entonces el país importa. O sea, el precio, y ya vemos el cuadrito. Ustedes pueden hacerlo de manera sencillita. ¿Listo? Ustedes pueden hacer un gráfico. Voy a intentarlo hacer aquí simple. Y pum, ponen el gráfico, ¿cierto? Grafican una demanda y una oferta. Sí. Esta sería la demanda. Esta sería la oferta. La mayoría de conceptos que hay en economía casi siempre se entiende mejor a raíz de gráficas. Casi siempre. Entonces, si por arriba sabemos que exportan, entonces ustedes ya van a saber. O sea, si el precio es mayor, por ejemplo en este caso dice que el precio mundial es mayor. El precio mundial es mayor que el nacional. El precio nacional es mayor. Aquí está. O sea, está diciendo que este precio que está aquí es mayor que el mundial. O sea, en este caso, importa el país. Recordemos que lo que está por debajo es que importa el país. ¿Listo? No sé si me están entendiendo la lógica de lo que les estoy diciendo. Importa. ¿Listo? Para este caso. Y sabemos que en este caso los consumidores van a ser los beneficiados, ¿cierto? O sea, todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí va a ser el excedente para los consumidores. Van a ganar los consumidores de esa importación. Ahora, si el precio nacional es menor, o sea, pasa lo contrario, lo mismo que vuelve a pasar, hacen la gráfica. Hacer la gráfica en demanda, gráfica en oferta, ¿cierto? Y dice que el precio mundial, voy a subrayarlo aquí, en verde, el precio mundial es menor que el precio nacional. El precio nacional es menor que el precio mundial. O sea, el precio nacional es este, el precio mundial
estaría por arriba. ¿Listo? Ahí lo puse al revés, pero en teoría es así. El precio nacional es menor, es verdad. Aquí está por debajo del precio mundial. ¿Sí lo pillan? Ponerlo en verde. En ese caso, todo lo que está por arriba va a ser exportaciones. Exportaciones. ¿Listo? Y sabemos que en ese caso van a ganar entonces los vendedores. Van a ganar todo esto, ¿cierto? Y van a ganar este poquito de más. Esa es la lógica sencilla de este ejercicio. Todo lo que les expliqué se reduce a esta parte de aquí. Entonces, ustedes me van a ayudar. ¿Qué pasaría en estos casos? Entramos a debatir en este caso, que es más o menos los que nos interesaría en este momento. Sí, yo les mando el grupo, pero entonces ahorita les mando la encuesta de la asistencia y ayúdenme a terminar esto para ya terminar con la monitoría. ¿Listo? Dice aquí, el precio nacional en China de los teléfonos es de $80 y el precio mundial de los teléfonos es de 150. Entonces pensemos lo que pasa aquí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que China decidirá exportar o importar teléfonos? ¿Qué piensan ustedes que sucederá ahí? Voy a ir tratando haciendo la gráfica aquí como para que se entienda y ustedes me dirán. Piénsenlo bien. ¿Exportará? Vamos a ver. A ver si eso es verdad. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice el compañero o lo contrario a eso? Listo, dice el precio nacional es de $80 y el precio mundial es de 150. Entonces el precio mundial es mayor que el nacional. ¿Sí lo pillan? El precio mundial es mayor que el nacional. Hagámoslo acá. Es mayor que este que está aquí. Y la misma lógica del cuadro, lo que dice el compañero es verdad. Exportará teléfonos. Es verdad lo que dice el compañero. En ese caso, China exportará teléfonos. Miren que este ejemplo lo puse a propósito porque en realidad es lo que pasa en el mercado. O sea, a China le es mucho más barato vender teléfonos, ¿cierto? Porque el precio y el costo de hacer esos teléfonos es menor en ese país. Ellos tienen la tecnología para poder hacer eso. Nosotros no. Es más, tienen la tecnología para poder hacer eso mejor que ningún otro país en el mundo. Ellos pueden venderlo a $80, ¿cierto? Pero en el precio mundial esos teléfonos se valoran a 150. Es un ejemplo teórico más o menos. Pero tiene sentido. O sea, si yo produzco mucho más barato, si lo vendo al mercado internacional, pues le voy a ganar un resto de plata. Y es lo que sucedió aquí. Borré el imán que no era. Es lo que sucedió aquí, que el país va a decidir exportar. Entonces pensemos en el otro caso que está aquí. Y voy a graficar otra vez. Y ustedes me dirán qué significa, qué puede ser. Si puede ser importación o exportación. Dice aquí, el precio nacional en Japón, ahora vamos a Japón, otro país muy parecido a China, de las sandías es de $90. El precio nacional es de $90. ¿Listo? Y el precio mundial... Yo más marica puse el teléfono aquí también, no, aquí es sandía. Listo, ahora sí. Volver a hacer el gráfico. ¿Qué piensan que pasaría? ¿Exportaría o importaría? Importaría. Importaría. Tienes razón, sí, importaría. Ahora traslademos todos estos términos aquí, para que se entienda de manera gráfica. Dice aquí, el precio nacional es de 90,
¿Listo? O sea, este que está aquí. El precio mundial es de 15, o sea, está por debajo. Trazamos la constante del precio mundial. ¿Listo? Y la misma lógica que les dije ahorita. Si está por debajo, entonces importa a China. Importa a Japón. Miren que eso también ocurre en la vida real. En Japón, las frutas son muy codiciadas. Generalmente la gente que viene de Japón aquí, que toda la vida vive en Japón, vienen a Colombia y les hace muy raro y que las frutas sean tan baratas. Porque es que en Japón producir fruta es muy caro por las condiciones de su tierra y de su clima. Entonces, como es muy caro producir fruta nacional, ellos prefieren comprarla a otros países. Prefieren importarla. Y digamos que es tanto el aprecio que el japonés le tiene a la fruta que hace esto. Como es tan cara y para poder venderla, pues hace maricaditas como esta, les da formitas. Y cuenta que es horrible el sabor, pero es una estrategia de marketing para poder venderlo, porque es muy caro hacer eso. Se aprecia mucho la fruta en Japón. Ahora vamos aquí en un contexto nacional ya para terminar la monitoría. Dice aquí, el precio nacional en Colombia, voy graficando aquí. Y ustedes me dirán, lean esa pregunta y me dirán qué es. La primera. Precio nacional. Solamente como media es de 700.000. O sea, aquí es de 700. Y el precio mundial, digamos media, es de 450. Por acá. En ese caso, ¿qué decidirá hacer Colombia? Voy a tratar de hacerlo como aquí para que tengan más o menos una idea. Bien definida el precio. Esos son como 700.000. Tendría que importar, ¿no? Tendría que importar exactamente. Y aquí son 450. Recuerden que ese es el mercado de los teléfonos. Y eso tiene mucho sentido. ¿Listo? Eso tiene mucho, pero mucho sentido. Aquí los teléfonos son muy caros. Y son caros, digamos que por las malas gestiones de las empresas. Aquí hubo durante mucho tiempo un monopolio de teléfonos. Es decir, no sé si escucharon alguna vez de que los teléfonos en Colombia solamente se pueden utilizar en Colombia si eran homologados. Y ese cuento de que el chip es libre, que en algunos teléfonos no lo traía. ¿Sí lo recuerdan? Eso ahora es ilegal hacerlo. Sí. Pero durante mucho tiempo fue legal. Y solamente existían estas empresas, solamente se podía comprar con estas empresas. Si uno quería un teléfono en buenas condiciones. O sea, La que se exportaba más en esa parte eran Comcel. exacto. Entonces, miremos que en este caso que está aquí, digamos que por mala gestión y por todo lo demás, hizo que el precio del teléfono se elevara de manera artificial. Esto no es normal, ¿listo? Pero en Estados Unidos hay muchos más empresas de teléfonos, hay muchos más que hacen. Y en ese caso, como hay muchas más, el precio disminuye, porque la competencia beneficia al consumidor. Por eso es que, digamos que los teléfonos en Estados Unidos y lo que es en Japón y en China son mucho más baratos que aquí. Y generalmente eso pasa con cualquier tecnología. Y se les hace muy raro a ellos que un país en vías de desarrollo, para poder comunicarse, necesite comprar teléfonos mucho más caros. En algunos casos incluso el doble de caro. Miren que no es muy diferente, 450, 700. Digamos que eso nosotros aquí en Colombia lo normalizamos. Y pensamos que un teléfono valía eso durante mucho tiempo. Pero no, era mucho más barato por fuera. Nos dejamos meter ese ganso ciego durante muchos años. Ahora, vámonos aquí desde la otra perspectiva. Y esto también tiene consecuencias, luego las veremos. Ya para terminar la monitoría. ¿Qué pasaría entonces con el segundo ejemplo que está ahí? Dice aquí que el precio en Colombia es de 100 pesos. ¿Listo? Uy, en verde.
de 100 pesos. Estaría como por aquí. El precio en Colombia, el precio de equilibrio, el precio nacional. 100 pesos. Bananos. Y el precio mundial de los bananos es de 500 pesos. O sea, estaría como por acá. Real. ¿Se exporta? Exacto, se exportan los bananos. Pues como dice el compañero, está por arriba del precio nacional. En ese caso de la economía, lo que debería hacer es exportar. Curiosamente, esto que pasa con los bananos muchas veces no es común y va en contra de la lógica que un país que es productor de bananos compra bananos. Y en muchos casos en Colombia ha pasado así. O sea, durante un año, creo que hace como 3 4 años, Colombia estaba en la inmunda económicamente en términos de exportación y lo que hizo fue comprar café. O sea, Colombia siendo uno de los mayores productores de café, comprando café. Entonces, si digamos que extrapolamos ese ejemplo de la vida real a este gráfico, estamos diciendo que aquí nadie perdió, en teoría, pero digamos que todo esto que está aquí no fue para nosotros, sino que fue para el exterior, todas estas ganancias que están aquí, para otro país, al que le compramos ese café. Entonces, en teoría, es lo que debería ser un país. Si el precio mundial es mayor, exportar. Si el precio mundial es menor, importar. Eso es lo sencillo aquí. Luego continuamos con este tema. ¿Listo? Con el tema de aranceles, que es sencillito también. Y listo, van a ver las encuestas y les envío las diapositivas junto con la grabación de la clase, compañeros. Listo, vale, muchas gracias. Listo, compañeros. Y se las dejo. Si tienen alguna duda, voy a estar aquí unos minutitos para que alcancen a entrar a la encuesta.